Volvamos entonces al caso de la planificación de la red de estaciones de servicio. Vamos a hacer una predicción de las ventas de una supuesta estación de servicio en el local, en el terreno que se nos ha planteado. Veamos. Supongamos que el terreno que se nos ha planteado tenga las siguientes características. Un tránsito de 2500, mala visibilidad, en near corner, 30.000 hogares en las inmediaciones, 4 competidores en la avenida, 4 competidores en el barrio, y le vamos a construir un mini mercado. Todo esto es observable en el terreno. Antes de construir la estación de servicio, lo podemos conocer. El vector x0 entonces lleva un 1 al principio, que corresponde al beta 0, y todas estas características. Vamos a hacer primero la predicción puntual, el I sub 0 sombrero. Esta predicción se calcula tomando los coeficientes y multiplicándolos por los valores de x, ¿verdad? Y sumando. Entonces lo hacemos muy convenientemente con la función SUMPRODUCT, en castellano suma producto, a la que hay que darle el rango del primer vector y el del segundo vector separado por un punto y coma, y nos hace el producto escalar. Entonces en esta estación de servicio, en este terreno, una estación de servicio colocada ahí, vendería 68.000 litros por semana. Esa es la predicción del modelo. La pregunta es, ¿y con qué nivel de error hacemos esta predicción? Vamos a ver. Para eso vamos a aplicar las expresiones que tenemos aquí, que las tomé de la transparencia que vimos en el video anterior. Entonces, tenemos el centro del intervalo de predicción, necesitamos calcular el vuelo del intervalo, para el cual necesitamos el t_student y el desvío de predicción, S sub I0 menos I, que se calcula como está aquí abajo. Entonces vamos a empezar por calcular el t_student. Veamos. El t_student lo necesitamos para ¿cuánto grado de libertad? Veamos. Aquí está. 34 grados de libertad. Está en la salida del Excel. Que corresponde al cálculo de 41 observaciones menos 7 parámetros. Entonces está 34. Entonces vamos a calcular el fractil t_student. Yo creo que esta distribución que aparece aquí en la ayuda t.inv nos va a servir. Vamos a calcularlo para el 90% de probabilidad y grados de libertad 34. No hay problema, este número no está bien. Porque para hacer un intervalo al 90% de probabilidad interior necesitamos el fractil 0,95, ¿recuerdan? Entonces hay que colocarle como probabilidad 0,95, que es la acumulada izquierda. Y ahí dio 1,69, que es parecido al valor normal de 1,65, ¿recuerdan? Es un poquito mayor, siempre es mayor el t_student, pero no es mucho mayor porque hay bastantes datos. 41 datos ya estamos llegando a la zona en la que la t_student converge a la normal. Por arriba de 50 ya los prácticamente son iguales. Aquí tenemos el t_student entonces. Vamos a calcular el error de predicción, este desvío S sub I0 menos I, para el cual necesitamos el error típico que lo tenemos aquí, en la salida del Excel, S, y el famoso H00, que proviene de este producto matricial. Vamos a tomar el hueso duro de roer y calcular este producto matricial, para lo cual necesitamos primero la matriz de información. Vamos a los datos. Voy a calcular primero la matriz de información. La matriz de información se obtiene entonces de multiplicar traspuesta de x por x. O sea, primero deberíamos transponer la x, que la x es algo muy parecido a esto, ¿verdad?
Esta vendría a ser la matriz X. Lo único que le falta es una columna de 1. Entonces vamos a llevar esto a una nueva planilla. Fíjense que la I no la llevo. No nos interesa por el momento. Voy a llevar esto a una nueva planilla donde vamos a agregar la columna de 1. Y aquí vamos a calcular la matriz de información. Muy bien, vamos a hacer un producto de matrices con la función mmult, que es igual en inglés o en castellano. Y adentro tenemos que colocar las dos matrices. Una es la transpuesta de esta que tenemos aquí, la primera. Entonces vamos a colocar la función transpose. En castellano sería transpuesta o traspuesta. Chequeen eso. Transpose de esta matriz que tenemos aquí. Cierro paréntesis de la función transpose. Y luego el otro factor del producto es la misma matriz, pero sin transponer. Cierro paréntesis y enter. Y aquí se ha desplegado la matriz de información. En viejas versiones de Excel no se despliega el resultado, sino que hay que desplegar manualmente. Eso se hace de la siguiente manera. Hay que primero escribir la fórmula y resulta solamente una celda de resultado, no despliega el resto, pero nos da este 41. Si les pasa eso, solamente tienen el 41, lo que tienen que hacer son 3 pasos. Primero, marcar el área del resultado, que será una matriz de 7×7 comenzando por acá. Segundo paso, una vez que tienen esto marcado, editar con F2 la fórmula. Entonces, editan con F2 y luego aplican la combinación de teclas Control Shift mayúscula Enter. ¿Sí? Entonces marcan toda la zona, F2, Control Shift Enter, todo junto, y así se despliega el resultado como lo estoy viendo yo acá. ¿Sí? Esta es la matriz de información, pero la necesitamos invertida. Entonces la voy a invertir con la función minverse o minversa en castellano, ¿sí? Matriz inversa. De vuelta les va a pasar lo mismo. Si tienen una versión antigua de Excel, tienen que hacer estos 3 pasos. A mí en esta versión me lo dio todo en un saque. Y ahora tenemos la inversa de la matriz de información, así que lo que necesitamos es pre y post multiplicarla por este vectorcito x0. Me lo voy a llevar a la otra planilla para poder hacer el cálculo. Me lo traigo aquí, digamos. Entonces el H00 será igual a el producto mmult de la transpuesta de este vector x0 por la matriz de información invertida. Y a ese producto lo vamos a post multiplicar por x0. Entonces de vuelta voy aquí adelante, mmult, paréntesis, y al final, punto y coma, y el vector x0. Esto se puede hacer en 2 pasos también. Observamos que el resultado, 0.06, bastante chico. Es un número chiquito, ¿sí? Voy a copiar ahora a la planilla anterior. Aquí lo voy a pegar como un valor para que
no traiga las fórmulas. H00. ¿Qué significa que este número sea tan pequeño? Significa que este terreno donde estamos haciendo la predicción es un terreno promedio, no es un terreno raro, es más o menos un promedio de todas las estaciones de servicio existentes. Muy bien, vamos ahora a calcular el error de predicción, que será igual a raíz, square root en inglés, SQRT, en castellano raíz, con Z, de 1 más H00 por el error típico que lo traemos de aquí, este 23. Y ahí ya tenemos el error de predicción. Y que es parecido, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que este error de predicción era aproximadamente el que teníamos que usar en los intervalos de predicción? Bueno, acá dio muy aproximadamente. Pero eso es porque este es un punto promedio. Si el punto es más raro, periférico o extremo, no va a pasar eso. Ahora lo vamos a ver. Y luego, el intervalo de predicción tiene un límite inferior y un límite superior, que los vamos a calcular enseguida, tomando el pronóstico menos el t-student por el desvío de predicción, y lo mismo pero sumando, más el t-student por el error de predicción. Sí. Y ahí tenemos la predicción, el intervalo de predicción. Fíjense que la predicción no es buena. 68.000 litros por semana, pero puede estar entre 28 y 107.000 litros por semana. Es bastante floja la predicción. Eso se debe a que el R cuadrado no alcanzó un nivel muy alto. No es bajo, 85% es bastante alto, pero para hacer buenas predicciones hace falta más. Hace falta del orden de 0,90. Y aquí viene a la colación algo que dicen muchos libros, con lo que no estoy totalmente de acuerdo. Muchos libros dicen, incluido el libro de García, que es muy bueno, la verdad es un libro buenísimo, pero en este caso disiento con él. Dicen, bueno, el R cuadrado debemos mirarlo distinto de acuerdo a la ciencia subyacente. Si, por ejemplo, estamos trabajando en física, podemos lograr fácilmente R cuadrados del orden del 98%. Quizá en química, más o menos, en biología ya es un poco menos, pero si trabajamos en economía y conseguimos un R cuadrado del orden de 0,70, ya debemos darnos por satisfechos. Y si la ciencia fuera sociología, por ejemplo, para un estudio de mercado, de marketing, ya con 50% estaríamos satisfechos. Es cierto eso, es decir, en sociología es mucho más difícil conseguir un R cuadrado alto, porque está de por medio la libertad del ser humano y hace mucho más difícil las predicciones. Pero eso no quiere decir que en sociología podamos hacer buenas predicciones con un R cuadrado más bajo. Es decir, puede que nos contentemos en economía o en sociología con ajustes más flojos, pero eso significa que no vamos a poder hacer predicciones. Punto. En esas ciencias es mucho más difícil lograr buenas predicciones. Es decir, si queremos hacer buenas predicciones, el R cuadrado tiene que estar arriba de 0,90, sea la ciencia que sea. Pero vamos a repetir la predicción para otra estación de servicio. Vamos a calcular a plantear otro X0. Y esta estación de servicio va a ser un poco más rara, vean ustedes. Está en una avenida enorme por la que pasan 10 millones de autos por semana. Enorme. Además está en esquina lejana, tiene buena visibilidad. Vive mucha gente en el barrio, 120.000 hogares, y también tiene mucha competencia, 12 y 10. Y no tiene minimercado. Es muy rara esta estación de servicio porque con esta perspectiva de vender tanto, deberíamos haber invertido en el mercado, pero supongamos que hemos hecho esto.
Entonces, lo que voy a hacer va a ser ir recalculando estos valores. Acá se me corrieron los coeficientes. La predicción, fíjense, el 151 mililitros es mucho mayor. Y en realidad no es tanto mayor porque hay mucha competencia. Que si hubiera poca, ahí nos cambia la cosa. El test de Stevens es exactamente el mismo. El H va a cambiar. Para calcular el H, 00, voy a recurrir otra vez a esta planilla de aquí, donde hice toda esta multiplicación. Hasta la matriz de información inversa es exactamente igual, porque no está afectada por el punto X0, pero esta multiplicación ahora va a ser un poco diferente. Vamos a ver. Vamos a tener que hacerlo de vuelta probablemente. Esta es entonces el mult. Esta de X0, este nuevo X0, por la inversa de la matriz de información que aquí tenemos. Vamos a ver si lo calcula poniéndole 3 factores. No, tenemos que hacer 2 productos matriciales porque no soporta 3 factores en el mmult. Vamos haciendo lo mismo que antes, ¿sí? Es un poquito más tedioso. Fíjense la diferencia. El H ahora es 1,15, mayor que 1. Quiere decir que el punto este terreno, es tan raro que está fuera de lo conocido. El H es mayor que 1. Se trata de una extrapolación. Vamos a ver cómo resulta el intervalo de predicción. Estas las voy a copiar todas como están. Vamos a corregirlas un poquito aquí. Vamos a tomar el error típico correctamente. Y estas salieron bien. Fíjense ustedes, la predicción es de 151.000 litros, claro, porque es un lugar altamente denso y además un tránsito gigante. Pero además, la apertura del intervalo es mayor. Es decir, si yo calculo la longitud de este intervalo en miles de litros, es mayor, ¿eh? O sea que tenemos una predicción menos precisa, porque se trata de un punto raro. De hecho, es debatible la validez de esa predicción porque el punto está fuera del dominio de los datos. Fuera del dominio de los datos es posible que el plano ya no sea válido, que se curve. No hay datos para observar eso. Entonces es peligroso hacer una predicción fuera del dominio. Si se trata de una extrapolación tímida, como en este caso, no es tan lejana, creo que el máximo tránsito era 8.000 y la máxima densidad poblacional creo que eran 110.000 hogares, está un poquito afuera, 10%, 20% afuera, todavía podemos hacer la extrapolación. Pero si se va más lejos, ya no tendría sentido, ¿no? Si esto fuera 20.000, estaría lejísimos, demasiado lejos, y ya este cálculo que estamos haciendo no sería válido. El H acá no lo cambié, pero habría que recurrir a cambiarlo en la otra planilla y seguramente daría un número muy alto. 2,78. Traigo el 2,78 acá y el intervalo va a dar mucho más abierto todavía. El modelo se está abriendo el paraguas, pero ya no se trata de abrir el paraguas, es decir, una extrapolación semejante, tan fuera del dominio de los datos, no hay que hacerla. Es incorrecta. Pero volvamos a la predicción que teníamos antes. Vamos a concentrarnos sobre la primera. Tomemos esta. Nuestro resultado está aquí. Fue el siguiente. Para un terreno con estas características, la predicción de ventas es 68.000 litros por semana y está entre 28 y 107.000 litros. Ahora, ¿qué es lo que contiene ese intervalo? Ese es un intervalo de predicción.
Por lo tanto, contiene al volumen de ventas de una estación de servicio con esas características. ¿Correcto? Una sola. Cualquiera, de infinitas posibles. De hecho, si hiciéramos muchas estaciones de servicio en terrenos de esas características, si los hubiera, el 90% de las ventas de esas estaciones de servicio estarían dentro de este intervalo de predicción. Eso es lo que significa el intervalo de predicción. En otras circunstancias puede interesar estimar la media mediante un intervalo de confianza. Para eso usamos prácticamente el mismo arsenal de expresiones, salvo por este 1 de aquí, o sea, por el error de la propia variable. Y el resultado cambia dramáticamente. El error de la media sería entonces la raíz de h por el error típico que está acá. Y fíjense ustedes que es un error mucho más pequeño que el error de predicción, ¿ven? 5,6 versus 23. Y podemos construir los límites inferior y superior del intervalo de confianza para la media, tomando la predicción, que es el mejor valor de ventas que podemos usar tanto en uno como en el otro caso, menos el testudent por este desvío de la media, y ahora lo mismo, pero con un más. Y obtenemos un intervalo mucho más angosto. ¿Ven ustedes? ¿Qué diferencia hay entre el intervalo de confianza y el intervalo de predicción, aparte del tamaño? Es que el intervalo de confianza contiene, con 90% de probabilidad, a la media de infinitas estaciones de servicio con estas características postuladas. La media de infinitas. El intervalo de predicción contiene, con probabilidad 90%, a las ventas de una estación de servicio con estas características. Claro, en una media de infinitas estaciones de servicio se van a compensar las buenas y las malas, y por eso el intervalo resulta más preciso. Estimar la media es más fácil que estimar una sola, que tiene toda su aleatoriedad. En este caso no tiene sentido el intervalo de confianza para la media, porque solamente debe haber un terreno en la ciudad con estas características. Es muy raro que haya dos, y mucho menos muchos. Por lo tanto, este cálculo carece de utilidad. Se puede hacer, pero carece de utilidad, porque no nos interesa estimar las ventas medias de infinitas estaciones de servicio con estas características, sino las ventas de una sola, que es la que estamos considerando construir. Muy bien. En el próximo video vamos a analizar la evaluación general del modelo. La vamos a extender a otras características.